165. Convulsiones y estado epiléptico en adultos. Una convulsión es un episodio de función neurológica normal causado por una descarga eléctrica inapropiada de las neuronas del cerebro. La convulsión es el ataque clínico experimentado por el paciente. Algunos pacientes con descargas epilépticas electroencefalográficas pueden no expresar síntomas clínicos abiertamente. Hay episodios clínicos tipo convulsivo que pueden ser debidos a causas distintas a una actividad cerebral eléctrica normal, pero tales ataques, aunque muy impresionantes, no son convulsiones verdaderas. La epilepsia es una condición clínica en la que un individuo está sujeto a convulsiones recurrentes. Constituye una condición del cerebro, más o menos fija, de la que dependen las convulsiones. El término epiléptico no se refiere a un individuo con convulsiones recurrentes causadas por estados reversibles como abstinencia alcohólica, intoxicación, hipoglucemia u otros desarreglos metabólicos. Las convulsiones primarias o idiopáticas son aquellas en las que no se puede identificar una causa evidente. Las convulsiones secundarias o sintomáticas son consecuencia de un estado neurológico identificable, como una lesión de masa, lesión cefálica previa o apoplejía. La estimulación eléctrica del cerebro, los fármacos con potencial convulsivo, las alteraciones metabólicas profundas o un golpe fuerte en la cabeza pueden causar convulsiones reactivas en individuos que, fuera de eso, son normales. Las convulsiones reactivas generalmente son autolimitadas y una convulsión reactiva no se considera un trastorno convulsivo o epilepsia. Clasificación de las convulsiones. La Liga Internacional contra la Epilepsia recomienda dividir las convulsiones en dos grupos principales: generalizadas y parciales. Cuadro 165, 1. Cuando no hay datos adecuados para categorizar la convulsión, esta se considera no clasificada. Convulsiones generalizadas. Se cree que las convulsiones generalizadas son causadas por una activación casi simultánea de la corteza cerebral entera, quizá debida a una descarga eléctrica que se origina profundamente en el cerebro y se expande hacia afuera. Los ataques comienzan con una pérdida abrupta de la conciencia. La pérdida de la conciencia puede ser la única manifestación clínica, como en las crisis de ausencia, de la convulsión, o puede haber una variedad de manifestaciones motoras, sacudidas mioclónicas, postura tónica, movimientos clónicos del cuerpo y extremidades, etc. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, gran mal, son las más conocidas y dramáticas de las generalizadas. Comienzan con una pérdida abrupta de la conciencia sin aviso o aura. En un ataque típico, el paciente se pone rígido repentinamente, se extiende en su tronco y extremidades y cae al suelo. Los pacientes a menudo están apneicos durante este periodo y pueden estar muy cianóticos. A menudo se orinan y pueden vomitar. Cuando la fase rígida, tónica, pasa, hay un temblor grueso que incrementa y evoluciona a sacudidas simétricas, rítmicas, clónicas, del tronco y extremidades. Cuando el ataque termina, el paciente queda flácido e inconsciente, a menudo con una respiración profunda y rápida. Los ataques típicos duran de 60 a 90 segundos. Los observadores a menudo sobreestiman la duración de la convulsión. La conciencia regresa gradualmente y la confusión y fatiga del estupor poscrítico pueden persistir varias horas o más. Las crisis de ausencia, pequeño mal, son muy breves, generalmente duran solo pocos segundos. Los pacientes pierden la conciencia repentinamente sin perder el tono postural. Parecen confundidos, indiferentes o retraídos, y cesa la actividad en marcha. Pueden tener la mirada fija y espasmos palpebrales. No responden a la voz o a otra estimulación, exhiben movimientos voluntarios o incontinencia. El ataque cesa abruptamente y los pacientes son capaces de continuar su actividad previa sin síntomas del estupor poscrítico. Tanto los pacientes como los testigos pueden no darse cuenta de que algo ha pasado. Las crisis de ausencia clásica ocurren en niños en edad escolar y a menudo los padres y maestros las atribuyen a estar soñando despierto o a falta de atención. Los ataques pueden ocurrir tan frecuentemente como 100 o más veces por día, y conducir a un pobre desempeño escolar. Las crisis de ausencia pueden ocurrir solas o asociadas con otros tipos de convulsiones. Habitualmente se resuelven conforme el niño madura.
Ataques similares en adultos es más probable que sean crisis parciales complejas menores y no deben ser llamadas de ausencia. Esta distinción es importante porque las causas y tratamiento de las dos convulsiones son muy diferentes. Convulsiones parciales, focales. Las convulsiones parciales son debidas a descargas eléctricas que comienzan en una región localizada de la corteza cerebral. La descarga puede permanecer localizada o se puede diseminar involucrando a las regiones corticales cercanas o a la corteza entera. Generalmente se piensa que las convulsiones focales son convulsiones secundarias a una lesión estructural localizada del cerebro. En las convulsiones parciales focales simples, la convulsión permanece localizada y la conciencia y el estado mental no están afectados. Es posible deducir la probable localización de la descarga cortical inicial a partir de las características clínicas al inicio del ataque. Por ejemplo, los movimientos unilaterales tónicos o clónicos, a menudo limitados a una sola extremidad, sugieren un foco en la corteza motora. Los síntomas visuales, especialmente destellos de luz o distorsiones visuales, sugieren un foco occipital. Los olores extraños o las alucinaciones gustativas sugieren un foco en la porción medial del lóbulo temporal. Tales fenómenos sensoriales, conocidos como auras, a menudo son los síntomas iniciales de ataques que luego se diseminan y son llamados generalización secundaria. Las convulsiones parciales complejas son convulsiones focales en las que se afecta la conciencia o el estado mental. A menudo son causadas por una descarga focal que se origina en el lóbulo temporal y a veces se les llama convulsiones del lóbulo temporal. Como tales convulsiones producen alteraciones del pensamiento y conducta, a veces se les llama convulsiones psicomotoras. Como tales, las convulsiones se pueden originar en regiones cerebrales distintas a los lóbulos temporales y, para evitar cualquier confusión con una enfermedad psiquiátrica, se prefiere el término crisis parcial compleja. Las crisis parciales complejas a menudo son mal diagnosticadas como problemas psiquiátricos porque sus síntomas pueden ser muy extraños. Los síntomas pueden incluir automatismos, síntomas viscerales, alucinaciones, alteraciones de la memoria, percepción distorsionada y trastornos afectivos. Los automatismos típicamente son movimientos simples, repetitivos y sin propósito, como lamerse los labios, juguetear con la ropa o los botones o repetir frases cortas. Los síntomas viscerales a menudo consisten en una sensación de mariposas que se elevan desde el epigastrio. Las alucinaciones pueden ser olfativas, gustativas, visuales o auditivas. Puede haber distorsiones complejas de la percepción visual, tiempo y memoria. Los síntomas afectivos pueden incluir intensa sensación de miedo, paranoia, depresión o, raramente, exaltación o éxtasis. Una descarga focal convulsiva puede diseminarse hasta involucrar ambos hemisferios, imitando a una convulsión generalizada típica. Esto se llama generalización secundaria. Para fines de clasificación, diagnóstico y tratamiento, tales ataques se conocen como convulsiones focales. En algunos pacientes, la descarga puede diseminarse tan rápidamente que no hay síntomas focales evidentes, y el diagnóstico correcto puede depender de la demostración de una descarga focal en el registro electroencefalográfico. Características clínicas de las convulsiones. Historia. Cuando un paciente se presenta después de haberlas sufrido, el primer paso es determinar si el ataque fue verdaderamente una convulsión. Se debe obtener del paciente, si es posible, y de cualquier testigo que lo haya visto, una historia cuidadosa de los detalles del ataque. Se debe buscar solo una descripción física del ataque, ya que los testigos, incluso médicos, pueden identificar mal la actividad y confundir una actividad no convulsiva con una convulsión. Cuestiones importantes incluyen la presencia de auras precedentes, inicio abrupto o gradual, progresión de la actividad motora, pérdida del control de esfínteres y si la actividad fue local o generalizada y simétrica o no. Pregunte sobre la duración del ataque y determine la presencia de confusión posictal o letargia. A continuación, determine el contexto clínico del ataque. Si se sabe que el paciente es epiléptico, clarifique la configuración basal de convulsiones. Si el ataque es congruente con la pauta previa de convulsiones, identifique los factores precipitantes de la convulsión actual.
Los factores precipitantes comunes incluyen saltarse una dosis de antiepilépticos o alteraciones recientes en la medicación, incluido cambio de dosis o cambio de una marca a la formulación genérica, falta de sueño, abstinencia de alcohol o sustancias, infección, alteraciones electrolíticas, y abuso de sustancias. Si no hay antecedentes de convulsiones, se requiere un interrogatorio más detallado. Los síntomas como lesiones inexplicables, mordeduras nocturnas de lengua y enuresis sugieren convulsiones previas, sin testigos o no reconocidas. Pregunte acerca de antecedentes de lesión cefálica reciente o remota. La cefalea persistente, intensa o súbita sugiere patología intracraneal. El embarazo o parto recientes sugieren la posibilidad de eclampsia. Un antecedente de alteraciones metabólicas o electrolíticas, hipoxia, enfermedades sistémicas, especialmente cáncer, coagulopatía o anticoagulación, ingestión de fármacos o abstinencia, lícitos e ilícitos, y alcohol pueden apuntar hacia factores predisponentes. Cuadro 165, 2. Exploración física. Revise lesiones, especialmente de cabeza y columna. Las convulsiones pueden producir fracturas, esguinces y hematomas. Es fácil pasar por alto una dislocación posterior del hombro. Laceraciones de lengua y boca, fracturas dentales y aspiración pulmonar son secuelas frecuentes. Obtenga los signos vitales, incluida temperatura y saturación de oxígeno, revise la glucosa sérica. Haga una exploración neurológica dirigida y exámenes seriados subsecuentes. El nivel de conciencia y estado mental deben ser seguidos de cerca. El deterioro progresivo requiere intervención inmediata. Un déficit focal transitorio, habitualmente unilateral, después de una convulsión focal simple o compleja, se conoce como parálisis de TOD, y debería resolverse en 48 horas. Si los síntomas del paciente no pueden ser atribuidos fácilmente a una causa benigna, se requiere evaluación urgente. Diagnóstico diferencial. Muchas alteraciones episódicas de la función neurológica pueden ser confundidas con convulsiones. Cuadro 165, 3. Una revisión completa de estas condiciones es muy larga para ser incluida aquí, pero se mencionan muchas entidades importantes. El síncope habitualmente se atiende por sus síntomas premonitorios, como sensación de desvanecimiento, diaforesis, náusea y visión en túnel. Sin embargo, el síncope cardíaco puede ocurrir súbitamente sin ningún aviso. El síncope puede estar asociado con lesión, incontinencia o incluso actividad tónico-clónica breve. La recuperación habitualmente es rápida, con pocos o ningún síntoma semejante a estupor poscrítico. Para mayor información, véase capítulo 56, síncope. Es extremadamente difícil distinguir las pseudoconvulsiones o convulsiones no epilépticas respecto de las convulsiones verdaderas. Pueden ocurrir en un paciente que tiene un trastorno convulsivo documentado. Las pseudoconvulsiones son de origen psicogénico, y a menudo están asociadas con un trastorno conversivo, trastorno de pánico, psicosis, trastorno de control de impulsos, síndrome de Munchausen o simulación. Debe sospecharse un diagnóstico de pseudoconvulsiones cuando las convulsiones ocurren regularmente en respuesta a una alteración emocional o cuando las convulsiones solo ocurren con testigos presentes. Los ataques a menudo son muy extraños y altamente variables. Los pacientes a menudo son capaces de protegerse a sí mismos de lesiones durante el ataque. Los movimientos característicos incluyen movimientos bruscos de la cabeza de lado a lado, empujones pélvicos rítmicos, y movimientos clónicos de las extremidades, que son más alternantes que simétricos. La incontinencia y las lesiones son poco comunes y habitualmente no hay confusión poscrítica. El diagnóstico preciso de pseudoconvulsiones puede requerir electroencefalograma prolongado o monitorización por video para demostrar la presencia de actividad electroencefalográfica normal durante el ataque. La falta de acidosis láctica, evidenciada por la ausencia de una acidosis con brecha aniónica en los electrolitos séricos tomados dentro de los 10 a 15 minutos posteriores al cese de la actividad tipo convulsiva, hace poco probable que se trate de convulsiones generalizadas. El síndrome de hiperventilación puede ser mal diagnosticado como un trastorno convulsivo. Una historia cuidadosa revelará el inicio gradual de los ataques con falta de aliento, ansiedad y entumecimiento perioral.
Tales ataques pueden progresar a espasmos involuntarios, especialmente carpopedales, de las extremidades y aún pérdida de la conciencia. Los episodios a menudo se reproducen pidiendo al paciente que hiperventile. Los trastornos de movimiento, como la distonía, corea, sacudidas mioclónicas, temblores o tics pueden ocurrir en una variedad de condiciones neurológicas. La conciencia siempre está preservada durante estos movimientos que, a pesar de ser involuntarios, a menudo pueden ser temporalmente suprimidos por el paciente. Las jaquecas, migrañas, pueden ser precedidas por un aura similar a la que se ve en algunas convulsiones parciales. El aura más común de la migraña es un escotoma centelleante. Las migrañas también pueden estar acompañadas por síntomas neurológicos focales, como la hemianopsia homónima y la hemiparesía. Sin embargo, los trastornos de movimiento activo son incongruentes con la migraña. La narcolepsia se caracteriza por breves ataques de somnolencia diurna incontrolable. Los pacientes son capaces de sentir la aproximación de los ataques y a veces pueden controlarlos con siestas juiciosamente programadas. Otros síntomas de narcolepsia incluyen sueños vívidos, a menudo al inicio del sueño o inmediatamente al despertar, y ataques de parálisis de sueño. Un síntoma asociado es la cataplexia, caracterizada por pérdida breve y súbita del tono muscular postural, que a menudo es desencadenada por un disgusto, risa o llanto. El paciente se colapsa pero permanece completamente consciente y no tiene movimientos involuntarios. Las características clínicas que ayudan a distinguir las convulsiones de otros tipos de ataques que las imitan incluyen 1. Inicio y fin abruptos. A pesar de que algunas convulsiones focales son precedidas por auras que duran de 20 a 30 segundos, o más, la mayor parte de los ataques comienzan abruptamente. Los reportes de ataques que se desarrollan en varios minutos o más deben verse con sospecha. La mayor parte de las convulsiones dura solo 1 o 2 minutos, a menos que el paciente esté en estado epiléptico. 2. Falta de memoria. Salvo por las convulsiones parciales simples, los pacientes usualmente no pueden recordar los detalles del ataque. 3. Movimientos o conducta carentes de propósito durante el ataque. 4. La mayor parte de las convulsiones, excepto los ataques de ausencia simple, pequeño mal, o las convulsiones parciales simples, son seguidas por un periodo de confusión postcrítico y letargia. Exámenes de laboratorio. La necesidad de exámenes de laboratorio deberá individualizarse. En un paciente con un trastorno convulsivo bien documentado que tuvo una sola convulsión no provocada, los únicos exámenes que pueden necesitarse son los de nivel de glucosa y de anticonvulsivos. En el caso de un adulto con una primera convulsión o cuando la historia no es clara, usualmente se requieren estudios más extensivos y dependen del contexto clínico. Debe obtenerse glucosa sérica, electrolitos, nitrógeno úrico en sangre, creatinina, calcio, magnesio, prueba de embarazo y procedimientos toxicológicos. Considere estudios para concentraciones de anticonvulsivos. Una convulsión puede producir una acidosis metabólica, láctica, de brecha aniónica amplia que se corrige espontáneamente en 1 hora. La mayor parte se quita en 30 minutos, y algunas se quitan en tan solo 15 minutos. El nivel de prolactina sérica también puede elevarse por un periodo breve, 15 a 60 minutos, e inmediatamente después de una convulsión y puede ser útil para distinguir una convulsión verdadera de una pseudoconvulsión. Si se obtienen las concentraciones de anticonvulsivos, deben ser interpretadas con cautela. Si la historia del paciente no está disponible, un ensayo sérico positivo para anticonvulsivos sugiere, pero no prueba, la presencia de un trastorno convulsivo crónico. Para interpretar las concentraciones, determine el tiempo desde que fue tomada la última dosis. Las concentraciones terapéuticas y tóxicas usuales indicadas en los reportes de laboratorio solo sirven como guías aproximadas. La concentración terapéutica de un fármaco es la que provee un control adecuado de las convulsiones sin efectos secundarios inaceptables. Un fuerte cambio en concentraciones previamente estables puede indicar incumplimiento terapéutico, cambios en la medicación, malabsorción del fármaco o ingestión de un fármaco potenciador o competidor. Concentraciones séricas muy bajas del anticonvulsivo sugieren incumplimiento terapéutico con el medicamento. Procedimientos radiográficos.
Se debe obtener una tomografía computarizada de la cabeza del paciente con una primera convulsión o un cambio en la configuración establecida de convulsiones en el departamento de urgencias para identificar una lesión estructural. La tomografía no contrastada es una herramienta apropiada de diagnóstico. La tomografía también debe hacerse si hay alguna preocupación de un proceso intracraneal agudo, con base en la historia, comorbilidades o hallazgos en la exploración física. La preocupación del clínico acerca de un proceso intracraneal agudo es una indicación importante para una tomografía, aun si coexisten procesos metabólicos como hiponatremia que puedan asociarse a convulsiones. Dado que muchos procesos importantes, como tumores metastásicos o primarios o anomalías vasculares, pueden no ser evidentes en los estudios no contrastados, se debe arreglar una tomografía contrastada o resonancia magnética de seguimiento. El momento para ulteriores estudios de imagen puede ser consultado con el neurólogo. Obtenga otros estudios radiográficos que estén indicados. Se deben hacer radiografías de la columna cervical si hay sospecha de traumatismo de cabeza o cuello. Las radiografías torácicas pueden revelar tumores primarios o metastásicos o aspiración. Los exámenes especiales, como la angiografía cerebral, pocas veces son parte de la evaluación en el departamento de urgencias. Punción lumbar. La punción lumbar, en el escenario de una convulsión aguda, está indicada si el paciente está febril o inmunocomprometido, o si se sospecha de hemorragia subaracnoidea y la tomografía no contrastada de cabeza es normal. Para mayor información, véase el capítulo 160, hemorragia subaracnoidea espontánea y hemorragia intracerebral, y el capítulo 168, infecciones del sistema nervioso central y médula espinal. Electroencefalografía. A pesar de que la electroencefalografía puede ser muy útil, no está disponible en la mayor parte de los departamentos de urgencias. La electroencefalografía de urgencia puede ser considerada en la evaluación de un paciente con estado mental alterado persistente sin explicación, para excluir el estado epiléptico no convulsivo, para evaluar el estado epiléptico convulsivo sutil, para evaluar un ataque paroxístico cuando se sospecha de una convulsión o para detectar un estado epiléptico en progreso después de intubación o inducción de anestesia general. Los pacientes en quienes un electroencefalograma de urgencia está justificado, requieren interconsulta neurológica e ingreso a un servicio y lugar apropiados. Tratamiento de convulsiones no complicadas. A continuación, se hace una revisión del manejo específico para 3 situaciones clínicas. El paciente que está convulsionando activamente. El paciente con epilepsia previa que convulsiona y el paciente con una primera convulsión. Pacientes con convulsiones activas. Habitualmente durante el curso de una convulsión se requiere poco, salvo proteger al paciente de una lesión. Si es posible, voltee al paciente hacia un lado para reducir el riesgo de aspiración. Suele no ser posible introducir un bloque mordedor entre los dientes sin usar una fuerza considerable y arriesgarse a dañar los dientes. Habitualmente no es necesario o siquiera posible ventilar al paciente de forma efectiva durante la convulsión, pero una vez que cesa el ataque, verifique que la vía aérea está despejada. La succión y adyuvantes de la vía aérea deben estar disponibles. Observe la actividad convulsiva para determinar si hay actividad focal. No hay indicación de anticonvulsivos intravenosos durante el curso de una convulsión no complicada. La sedación innecesaria en este punto complicará la evaluación y producirá una disminución prolongada del estado de conciencia. Las convulsiones que no remiten se consideran estado epiléptico, véase estado epiléptico más adelante en este capítulo. Pacientes con antecedente de convulsiones. El manejo apropiado de un paciente con un trastorno convulsivo bien documentado que se presente después de una o más convulsiones depende de las circunstancias particulares del caso. Identifique y corrija los precipitantes potenciales que puedan bajar el umbral convulsivo. Muchas convulsiones ocurren por fallas en la toma de los anticonvulsivos prescritos. Algunos anticonvulsivos tienen una vida media corta, cuadro 165, 4, en sangre y la falla de una sola dosis puede producir una caída abrupta de las concentraciones séricas. Si las concentraciones del anticonvulsivo son muy bajas, puede ser apropiado suplementar las dosis, y se puede reiniciar o ajustar el régimen regular.
Sin una dosis de carga, el paciente puede no lograr los efectos anticonvulsivos durante 2 días a 3 semanas. Cuadro 165, 4. Una dosis de carga oral de difenilidanto innato, 18 mg por kilo vía oral en una sola dosis, o dividida en 3 dosis administradas cada 2 horas, logrará concentraciones séricas terapéuticas en 2 a 24 horas. Alternativamente, 10 a 20 mg por kilo de difenilidanto innato intravenoso con una velocidad de 25 mg por minuto logra efectos anticonvulsivos en 1 a 2 horas. La dosis de fosfenitoína es 10 a 20 mg de equivalente de difenilidanto innato a una velocidad intravenosa máxima de 150 mg por minuto. Las dosis de carga de otros medicamentos antiepilépticos deben administrarse bajo la dirección del neurólogo del paciente. Si se sabe o sospecha de incumplimiento terapéutico del paciente, se debe obtener el nivel sérico de los anticonvulsivos antes de administrar una dosis suplementaria o de carga, para evitar toxicidad. Si las concentraciones de anticonvulsivos son adecuadas y el paciente ha tenido un solo ataque, el tratamiento específico puede no ser necesario si la pauta y la frecuencia de ocurrencia caen dentro del rango esperado para el paciente. Aún pacientes bien controlados pueden tener recaídas ocasionales de convulsiones. Se debe identificar cualquier precipitante o condición que haya bajado el umbral convulsivo. Si no se encuentra ninguno, se puede necesitar un cambio del medicamento o su ajuste. Esta decisión debe ser hecha en conjunto con el médico de atención primaria o el neurólogo del paciente. Si se incrementa la dosis de mantenimiento del medicamento, debe hacerse un seguimiento en 1 a 3 días. No hay reglas basadas en evidencia acerca de la duración de la observación en el departamento de urgencias en el caso de un individuo con antecedente de convulsiones. Algunos clínicos dan de alta a pacientes con convulsiones producidas por concentraciones farmacológicas no terapéuticas después de la administración de una dosis de carga del anticonvulsivo si los signos vitales son normales y el estado mental regresa a su línea basal. A pesar de que el valor máximo puede esperarse poco después de la dosis de carga intravenosa de los anticonvulsivos, las dosis de carga orales pueden tomar varios días para llegar al máximo. Los pacientes deben ser advertidos del riesgo de continuar con ataques hasta que se alcance el efecto anticonvulsivo y dados de alta con un familiar o amigo y una cita de seguimiento. Pacientes con una primera convulsión. No hay guías fijas acerca de la necesidad de ingreso hospitalario o inicio de terapia anticonvulsiva en pacientes con una primera convulsión. Los predictores más importantes de recurrencia son las causas subyacentes de la convulsión y los resultados del electroencefalograma. La decisión de comenzar el tratamiento ambulatorio con antiepilépticos depende del riesgo de convulsiones recurrentes medido contra la relación riesgo-beneficio de la terapia anticonvulsiva. En general, los pacientes con una primera convulsión que tienen una exploración neurológica normal, sin comorbilidad médica aguda o crónica, exámenes diagnósticos normales que incluyen imágenes normales y que tienen un estado mental normal, pueden ser dados de alta del departamento de urgencias. El inicio de los anticonvulsivos puede ser diferido a la consulta externa, donde se pueden hacer más estudios, incluido electroencefalograma. No hay guías claras acerca de la duración de la observación en el departamento de urgencias antes de darlos de alta. Se debe considerar el ingreso en pacientes que no llenan los criterios antes mencionados. Los pacientes con convulsiones secundarias debidas a una condición neurológica identificable generalmente deben ser tratados, ya que el riesgo de recurrencia es muy elevado. El régimen antiepiléptico inicial ideal es una terapia de fármaco único que controle las convulsiones con toxicidad mínima. Si se inicia el tratamiento, la selección del fármaco debe basarse en el tipo de convulsiones y debe hacerse en conjunto con el neurólogo. Los agentes antiepilépticos más nuevos, como la carbamazepina, valproato, lamotrigina, gabapentina, topiramato, levetiracetam y oxcarbazepina se prefieren para adultos con convulsiones de primera vez. Algunos consideran que los fármacos más antiguos como la primidona, fenobarbital y difenilidanto innato, son subóptimos.
Un estudio determinó que un predictor importante para el inicio de anticonvulsivos subóptimos era un diagnóstico inicial de convulsiones en el departamento de urgencias, posiblemente por el retraso en el traslado clínico de la práctica neurológica contemporánea hacia la esfera de la medicina de urgencias. En consecuencia, es importante desarrollar protocolos comunes entre la medicina de urgencias y la neurología cuando se comienza el tratamiento para convulsiones de nuevo inicio en el departamento de urgencias. Los pacientes que han sido dados de alta deben ser instruidos para tomar precauciones que minimicen los riesgos de lesión en convulsiones subsecuentes. Se debe prohibir nadar, trabajar con herramientas o maquinaria peligrosa y trabajar en las alturas. Conducir está prohibido hasta que sea aprobado por el neurólogo o el médico de atención primaria y los privilegios de conducción deben sujetarse a las leyes estatales. Poblaciones especiales. Convulsiones en pacientes positivos para virus de inmunodeficiencia humana. Las convulsiones son una manifestación común de enfermedad del sistema nervioso central en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, a pesar de que las causas de convulsiones en esta población difieren de los pacientes inmunocompetentes. Cuadro 165, 5. Las lesiones de masa tumoral, encefalopatía por virus de inmunodeficiencia humana y meningitis se ven más frecuentemente. Por tanto, se requiere una evaluación extensiva en el departamento de urgencias. Si en la tomografía no contrastada de la cabeza no se identifican lesiones que ocupen espacio y no hay evidencia de incremento de la presión intracraneal, se debe realizar una punción lumbar para descartar meningitis. Si no se encuentra explicación para las convulsiones, se debe realizar una tomografía contrastada o una resonancia de la cabeza. Algunos pacientes con virus de inmunodeficiencia humana no tendrán causas identificables de convulsiones después de una evaluación a fondo, particularmente si la exploración neurológica en el periodo interictal es normal. Convulsiones en pacientes con neurocisticercosis. La neurocisticercosis es causada por infección del sistema nervioso central por larvas del Platelminto Taenia solium. Es la causa más común de epilepsia secundaria en países en vías de desarrollo. La forma más común de enfermedad es la invasión parasitaria del parénquima cerebral, con establecimiento de quistes, que pueden permanecer asintomáticos por varios años. La respuesta del huésped eventualmente causa edema e inflamación localizados. En 1 o 2 años, el quiste degenera y se hace fibrótico, dejando un área focal de cicatrización y calcificación. Las convulsiones representan la manifestación clínica más común de la neurocisticercosis. La cisticercosis intraparenquimatosa puede causar hidrocefalia obstructiva, que produce cefalea o signos de incremento de la presión intracraneal, como náusea o vómito, estado mental alterado o cambios en la visión. En la mayor parte de los casos, las imágenes de neurocisticercosis no son diagnósticas. La tomografía y la resonancia pueden demostrar una lesión quística de 1 a 2 centímetros con paredes delgadas y un nódulo mural de 1 a 3 milímetros, el parásito, un área localizada resaltada en forma de anillo con edema, una lesión calcificada o hidrocefalia. El diagnóstico definitivo se basa en una combinación del cuadro clínico del paciente, antecedentes de exposición, pruebas serológicas y neuroimagen. Las convulsiones por neurocisticercosis típicamente son controladas con monoterapia antiepiléptica. El tratamiento definitivo de neurocisticercosis es controvertido y muy variable. Depende del número, localización y viabilidad de los parásitos dentro del sistema nervioso central. Los antiparasitarios, praziquantel y albendazol, y esteroides se inician mejor en conjunto con un especialista en enfermedades infecciosas o un neurólogo. Los pacientes con hidrocefalia necesitan consulta neuroquirúrgica para derivación ventrículo-peritoneal. Convulsiones en pacientes embarazadas. El manejo de convulsiones, o control de epilepsia, durante el embarazo requiere intervención multidisciplinaria. Los fármacos antiepilépticos han sido asociados con defectos del tubo neural, dismorfismo facial fetal, labio y paladar hendidos y defectos cardíacos y digitales. A pesar de los efectos potencialmente teratogénicos de los anticonvulsivos, el riesgo de convulsiones no controladas de la madre y feto justifican la continuación de anticonvulsivos en epilépticas durante el embarazo.
La reducción del riesgo para el feto puede ser lograda con regímenes de fármacos únicos, fragmentando las dosis para evitar concentraciones máximas elevadas de fármacos y aporte complementario de ácido fólico y vitamina K para reducir el riesgo de defectos del tubo neural y la hemorragia neonatal. La falta de cumplimiento por las preocupaciones de la madre acerca de la toxicidad farmacológica o náusea y vómito asociados con el embarazo puede ser un problema. La mayor parte de las convulsiones durante el embarazo no son convulsiones de primera vez y a menudo son debidas a cambios farmacocinéticos como resultado del embarazo o de la falta de cumplimiento de la medicación. La evaluación inicial de una mujer embarazada con una convulsión se hace generalmente como se discute antes, con algunas distinciones importantes. Se necesita una evaluación obstétrica para determinar la edad gestacional y el bienestar fetal. Como el embarazo es un estado hipercoagulable, debe considerarse la apoplejía o la trombosis del seno cerebral como causas de una primera convulsión. Otras causas de convulsiones en el embarazo incluyen hemorragia del sistema nervioso central e infecciones. La tomografía de cabeza puede ser realizada con un escudo de plomo sobre el abdomen. La resonancia se considera segura durante el embarazo. Cuando una mujer con más de 20 semanas de gestación desarrolla convulsiones con hipertensión, edema y proteinuria, su condición se denomina eclampsia. Se debe poner atención a los signos y síntomas asociados con eclampsia, tales como cefalea, visión borrosa, confusión, hiperreflexia y dolor epigástrico. La eclampsia puede ocurrir durante el periodo posparto, habitualmente en los primeros días. En raras ocasiones, la eclampsia puede ocurrir hasta 3 semanas posparto. La decisión de iniciar el tratamiento para una convulsión de primera vez en una paciente embarazada es compleja y deberá involucrar al obstetra y al neurólogo. El médico de urgencias no debería tomar solo las decisiones definitivas de tratamiento. A pesar de que un feto saludable podría tolerar una convulsión generalizada única, hay dos situaciones, la eclampsia y el estado epiléptico, que pueden amenazar la vida tanto de la madre como del feto. A pesar de no ser anticonvulsivo per se, el sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos intravenoso seguidos de 1 o 2 gramos por hora en goteo intravenoso, ha sido largamente utilizado para tratar la eclampsia con buenos resultados. En el caso de acceso intravenoso difícil, se pueden administrar hasta 10 gramos de sulfato de magnesio intramuscular, 10 mililitros de solución no diluida al 50% administrada en cada nalga, en anticipación de un acceso intravenoso definitivo, con una dosis adicional de 4 gramos intravenoso. En la mujer eclántica, el sulfato de magnesio, comparado con diazepam y difenilidantoinato, produjo más de 50% de reducción en las recurrencias de las convulsiones y una incidencia menor de neumonía, de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y de respiración asistida. El tratamiento definitivo de eclampsia es el parto del feto. Este tema se discute con mayor detalle en el capítulo 104, urgencias durante el embarazo, después de las 20 semanas, y en el puerperio. El tratamiento del estado epiléptico debe hacerse igual que para una paciente no embarazada, pero deberá incluir monitorización fetal, así como asistencia de un obstetra y neonatólogo si el parto es una posibilidad. Convulsiones en el paciente alcohólico. Las convulsiones y el alcohol están asociados a través de dosis faltantes de medicamento, falta de sueño como factor desencadenante de epilepsia, propensión a la lesión cefálica, coingestiones tóxicas, alteraciones electrolíticas y convulsiones por abstinencia alcohólica. Las convulsiones clásicas de la abstinencia alcohólica habitualmente ocurren en las siguientes 6 a 48 horas después de la reducción o cese de la ingestión de alcohol, pero pueden ocurrir hasta una semana después. Las convulsiones son generalizadas y el intervalo electroencefalográfico habitualmente es normal. Puede haber muchas convulsiones en varias horas. El paciente alcohólico con una primera convulsión debe ser evaluado y tratado como cualquier paciente con una convulsión de primera vez, con evaluación adicional para alteraciones tóxico-metabólicas y sangrado intracraneal. La mayoría de las autoridades concuerda en que el paciente con convulsiones por abstinencia alcohólica habitualmente no requiere terapia anticonvulsiva crónica. El tratamiento agudo o crónico con difenilidantoinato no es necesario ni efectivo.
El uso de benzodiazepinas en dosis suficientes para manejar los síntomas de abstinencia habitualmente brindará suficiente protección contra las convulsiones agudas. La excepción es la abstinencia complicada por el estado epiléptico, que requiere tratamiento inmediato. Los pacientes con epilepsia exacerbada por la abstinencia alcohólica deben ser manejados como cualquier otro paciente epiléptico con convulsiones recurrentes. Si la presentación clínica y la evaluación son consistentes con convulsiones por abstinencia alcohólica, y el paciente permanece estable y sin convulsiones varias horas, puede ser dado de alta y referido para su desintoxicación. La desintoxicación ambulatoria con un régimen de benzodiazepinas es más apropiada en pacientes con síntomas de abstinencia leves a moderados, sin problemas médicos o psiquiátricos significativos, sin uso concurrente de drogas y sin antecedente de delirium tremens. Dado que el 90% de los pacientes con convulsiones por abstinencia alcohólica tiene una o dos convulsiones en una ventana de 6 horas, los pacientes con más de 2 convulsiones deben ser ingresados para observación y estudio. Para mayor información, véase capítulo 289, Alcohol y otras drogas. Estado epiléptico. El estado epiléptico puede ocurrir en aquellos pacientes con una historia de convulsiones o ser la primera crisis epiléptica. Sus causas más comunes incluyen concentraciones antiepilépticas subterapéuticas, condiciones neurológicas preexistentes como infección del sistema nervioso central, traumatismo, hemorragia o apoplejía previos, apoplejía aguda, anoxia o hipoxia, alteraciones metabólicas y abstinencia de alcohol y drogas. Tipos de actividad convulsiva. Estado epiléptico. El estado epiléptico consiste en convulsiones continuas o intermitentes durante más de 5 minutos sin recuperación de la conciencia. Esta es una definición de trabajo razonable, porque después de 5 minutos de actividad continua, se hace menos probable que las convulsiones terminen espontáneamente, menos probable que sean controladas con fármacos antiepilépticos, y más probable que causen daño neuronal. Por tanto, el tratamiento para estado epiléptico deberá ser iniciado en todos los pacientes con actividad convulsiva continua que dure más de 5 minutos. Los modelos animales sugieren que podría ocurrir daño neurológico permanente después de 20 minutos de actividad convulsiva. Después de 20 o 30 minutos se puede desarrollar hipotensión, hipoxia, acidosis metabólica, hipertermia e hipoglucemia. Se liberan aminoácidos excitadores neurotóxicos y calcio hacia las células. Se pueden desarrollar arritmias cardíacas, rabdomiólisis y edema pulmonar. Estado epiléptico no convulsivo. En el estado epiléptico no convulsivo el paciente está comatoso o tiene alteraciones fluctuantes del estado mental o confusión, pero no hay actividad convulsiva aparente o solo hay actividad sutil. El diagnóstico es un reto y típicamente se hace por electroencefalografía. Los hallazgos sugerentes de estado epiléptico no convulsivo incluyen un periodo poscrítico prolongado después de una convulsión generalizada, signos motores sutiles como fasciculaciones, parpadeos y desviación ocular, alteraciones fluctuantes en el estado mental, o confusión y estupor sin explicación en ancianos. Epilepsia parcial continua. La epilepsia parcial continua es una convulsión focal tónico-clónica con alerta y reactividad normales. La pierna y el brazo distales son los más comúnmente afectados. Tratamiento. La meta del tratamiento es controlar las convulsiones tan pronto como sea posible y dentro de los 30 minutos siguientes a su presentación, figura 165, 1. La exploración, identificación de la causa precipitante, aplicación de la BC y tratamiento comienzan simultáneamente. Una historia corta y la exploración física deben dirigirse hacia el descubrimiento de la causa de las convulsiones y a cualquier lesión que pueda haberse producido. Cualquiera de las causas de convulsiones, cuadro 165, 2, puede producir un estado epiléptico. En muchos pacientes, no se encuentra una causa específica. Se debe colocar una vía intravenosa de gran calibre y hacer una determinación de glucosa en la cama del paciente. La administración de líquidos intravenosos sin glucosa facilitará la aplicación de fármacos anticonvulsivos. La glucosa no es compatible con difenilidanto innato. Se le debe colocar al paciente oxígeno, monitor cardíaco y oxímetro de pulso. Si se dispone de capnometría, aplicar
Se recomienda la intubación endotraqueal cuando se diagnostica estado epiléptico. Si se usa un agente paralizante para ayudar con la intubación, se debe usar un agente de corta duración para que el médico pueda monitorizar la actividad convulsiva en marcha. La evaluación inicial de laboratorio debe incluir glucosa sérica, panel metabólico incluyendo calcio y magnesio y, si es apropiado, una prueba de embarazo, panel toxicológico y concentraciones de anticonvulsivos. Se debe administrar glucosa intravenosa si se sospecha o confirma hipoglucemia. No hay beneficio en dar glucosa adicional a pacientes normoglucémicos. Se debe monitorizar la temperatura rectal y la hipertermia deberá tratarse con enfriamiento pasivo. Se deberá colocar un catéter de drenaje urinario para monitorizar el gasto urinario y una sonda nasogástrica para minimizar la aspiración. Si se sospecha de ingestión tóxica como causa de convulsiones, debería seguir la descontaminación gástrica, según sea apropiado. No debe intentarse una punción lumbar de emergencia durante el estado epiléptico. Si se sospecha de meningitis bacteriana, debe comenzarse la terapia antibiótica empírica. El estado epiléptico puede inducir una leucocitosis breve, así como una pleocitosis leve en el líquido cefalorraquídeo. Los estudios radiográficos, como la tomografía, habitualmente necesitan demorarse hasta que las convulsiones estén controladas. Anticonvulsivos en el estado epiléptico. Los fármacos utilizados más a menudo en el tratamiento del estado epiléptico son las benzodiazepinas, lorazepam o, si no está disponible, diazepam, y difenilidantoinato y fosfenitoína, figura 165.1. Las benzodiazepinas se usan en pacientes con convulsiones continuas o muy frecuentes para controlar temporalmente las convulsiones hasta que puedan administrarse agentes más específicos. El lorazepam intravenoso, 4 mg, y el diazepam intravenoso, 5 a 10 mg, tienen una eficacia similar para controlar el estado epiléptico. Comparado con el diazepam, el lorazepam tiene un inicio ligeramente más lento, 3 respecto a 2 minutos, pero una actividad significativamente más larga, 12 a 24 horas respecto a 15 a 60 minutos, y está asociado con menos recurrencias. Por tanto, el lorazepam se considera el agente de elección inicial. El lorazepam también es más efectivo que el difenilidantoinato o el fenobarbital como fármaco inicial. Puede ocurrir depresión respiratoria e hipotensión, especialmente en niños pequeños y en pacientes que han tomado alcohol, barbitúricos, narcóticos u otros sedantes. En pacientes con un acceso intravenoso difícil y necesidad urgente de controlar las convulsiones, puede usarse el diazepam en gel rectal o el midazolam oral. A pesar de que no ha habido estudios en adultos, el diazepam en gel rectal ha sido usado por médicos de urgencias en niños, con resultados exitosos durante años, y ensayos recientes con midazolam oral, 0,5 mg por kilo, hasta 10 mg, muestran más eficacia que el diazepam rectal para finalizar la actividad convulsiva en niños. En el estado epiléptico, las benzodiazepinas deberán ser seguidas por antiepilépticos de mayor duración, comúnmente el difenilidantoinato. La dosis de carga recomendada es 20 mg por kilo intravenoso. Se requieren dosis mucho mayores que los habituales 1000 mg para muchos adultos. Si es necesario y tolerado, se pueden administrar hasta 30 mg por kilo, difenilidantoinato en dosis alta. Cabe usar una dosis de carga menor, 15 mg por kilo, en los ancianos, pero la dosis de carga no se reduce en pacientes con enfermedad renal o hepática. Debido a los efectos de depresión miocárdica de su diluyente de propilenglicol, la difenilidantoinato típicamente se infunde a una velocidad no mayor de 25 mg por minuto. Sin embargo, la velocidad puede ser incrementada a 50 mg por minuto durante el estado epiléptico. Los pacientes deben ser colocados en un monitor cardíaco, con evaluaciones de la presión arterial cada 5 a 15 minutos durante la infusión y cada 15 minutos durante una hora posinfusión. El difenilidantoinato no debe mezclarse con ninguna solución intravenosa que contenga glucosa y no debe administrarse intramuscular debido a su absorción errática. Este fármaco está contraindicado en presencia de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado.
Los efectos adversos incluyen reacciones significativas en el sitio de infusión, hipotensión y arritmias cardíacas, por lo que es necesaria la monitorización cardíaca continua. Si se desarrollan efectos secundarios, se debe detener la infusión y se puede reiniciar a una velocidad más baja cuando los efectos secundarios se hayan resuelto. En algunos casos, los pacientes son incapaces de tolerar este fármaco. La fosfenitoína es un profármaco del difenilidantoinato soluble en agua que es convertido a esta última en el plasma. En el estado epiléptico, la fosfenitoína tiene un tiempo de inicio, efectividad y efectos cardíacos similares al difenilidantoinato. Sus ventajas incluyen menos reacciones en el sitio de infusión por la falta de propilenglicol y etanol como diluyentes. Además, puede ser infundida a una velocidad mayor. Su dosis se expresa como equivalentes de difenilidantoinato para prevenir una confusión. La dosis de carga es 20 miligramos de equivalentes de difenilidantoinato por kilogramo, que puede ser infundida a 150 miligramos de su equivalente por minuto. Adicionalmente, a diferencia del difenilidantoinato, puede ser administrada intramuscular, lo que puede ser útil en pacientes que no tienen acceso a la administración intravenosa. Estado epiléptico rebelde. El estado epiléptico rebelde se define como una actividad convulsiva persistente a pesar de la administración intravenosa de cantidades adecuadas de dos antiepilépticos. Los regímenes estándar de benzodiazepinas y difenilidantoinato son suficientes para controlar el estado epiléptico dentro de los 30 minutos siguientes a su presentación en la mayoría de los pacientes. En algunos, generalmente pacientes con lesiones estructurales, lesiones anóxicas, encefalopatía metabólica o infecciones del sistema nervioso central, las convulsiones continúan por más de 60 minutos a pesar de los tratamientos de primera y segunda línea. En un estudio, 31% de los pacientes con estado epiléptico desarrollaron estado epiléptico refractario. Se han defendido diferentes modalidades para tratar el estado epiléptico rebelde, figura 165.1. En total, hay pocos ensayos controlados que apoyen fuertemente un solo fármaco. Bajo condiciones ideales, estas modalidades se usan en una unidad de cuidados intensivos, porque puede requerirse soporte respiratorio y cardiovascular, así como electroencefalografía continua y monitorización hemodinámica con penetración corporal. Se debe consultar a un anestesiólogo y a un neurólogo. El valproato intravenoso ha sido recomendado como modalidad de tratamiento. Es bien tolerado con pocos efectos secundarios. Las recomendaciones de dosis de carga varían de 20 a 30 miligramos por kilo, con infusión en 2 a 12 minutos. Ciertos informes de casos sugieren que el levetiracetam intravenoso, 1000 miligramos, puede ser efectivo en el estado epiléptico rebelde. Los barbitúricos como el fenobarbital, hasta 20 miligramos por kilo intravenoso, o el pentobarbital, pueden ser considerados como fármacos de tercera línea en pacientes que no pueden tolerar el difenilidantoinato o cuyas convulsiones no están controladas a pesar de dosis de carga completas de benzodiazepinas y difenilidantoinato. Sin embargo, los pacientes que no responden al lorazepam y difenilidantoinato pueden no responder a los barbitúricos. Un estudio de Mayer no encontró control adicional de las convulsiones con fenobarbital. Un metaanálisis mostró un mejor control de convulsiones con pentobarbital, comparado con propofol o midazolam, pero sin diferencia en la mortalidad. La depresión respiratoria y la hipotensión son comunes cuando se usan barbitúricos, especialmente en dosis mayores o cuando también se administra diazepam o lorazepam. Se puede inducir con anestesia para tratar el estado epiléptico refractario administrando infusiones de midazolam o propofol durante 12 a 24 horas. El midazolam y el propofol tienen la ventaja sobre los barbitúricos de tener una vida media corta y eliminación rápida, permitiendo una extubación y evaluación clínica más tempranas. El midazolam también causa menos hipotensión. La cetamina puede ser considerada como fármaco de último recurso, porque tiene propiedades neuroprotectoras y ha demostrado ser efectiva en modelos animales. Su mayor contraindicación es la presencia de masas tumorales intracraneales, ya que eleva la presión intracraneal. Los bloqueadores neuromusculares, usualmente pancuronio o becuronio, a veces son útiles.
Estos fármacos abolirán los movimientos tónico-clónicos y pueden facilitar la ventilación y otras medidas, pero no tienen efecto en la actividad neuronal anómala. Es indispensable la monitorización electroencefalográfica para evaluar la efectividad de la terapia anticonvulsiva cuando se usan los bloqueadores neuromusculares.